aquí nuevamente con ustedes y el tema de cómo manejar al paciente que utiliza insulina, cómo se debe tratar al paciente que utiliza insulina. Y es importante que los pacientes entiendan que la insulina trabaja para adelante, no trabaja para atrás. Y esto es bien importante porque es el problema mayor que tenemos nosotros con los pacientes. Hemos invitado al doctor Otero, que es una persona que tiene mucha experiencia en el manejo de pacientes diabéticos, trabaja en Cagua, en su práctica privada, y muy gentilmente se ha ofrecido a participar de este adiestramiento a nuestros pacientes, lo cual entendemos que es bien importante porque si el paciente sabe cómo va a hacer las cosas, nos ayuda a nosotros. Hablábamos en el segmento anterior de que podemos educar al paciente a que tome decisiones. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo más importante es que el paciente, pues, según se le vaya orientando en su manejo, pues también el paciente debe tomar cartas en el asunto, pues él se tiene que monitorear. Claro. Porque si no se monitorea, nadie lo puede monitorear. O sea, que eso implica de que el paciente pues tiene que, por lo menos en el momento donde se le está investigando el tratamiento, donde la insulina va a estar actuando, pues en ese momento pues se tiene que monitorear y hacerlo de una forma frecuente, inyectándose las cantidades en el tiempo, la cantidad de unidades de insulina en el momento correspondiente, alimentándose mejor y definitivamente documentando todo eso. Porque el problema que tenemos es que el paciente no nos deja la información. Muchas veces el set monitorea y después vienen y yo siempre le digo, mire, por lo menos en las próximas 3, 4 semanas, envíe esa documentación para poderle yo investigar. Hay pacientes que uno los puede después ir orientando y ya él puede ir haciendo un manejo por él mismo, automanejo del azúcar, por su monitoreo que uno le va explicando. Pero inicialmente pues uno tiene que verificar las pruebas y entonces de ahí uno va ajustando las dosis de insulina según corresponda. Así que es un equipo, esto tiene que ser de equipo, pero el paciente lo más importante tiene que comunicarnos esa información, porque después nos traen papeles y hojas de papel, libritos de 4 meses. Y el paciente tiene que ser adherente. Y es bien difícil uno ver toda esa información en una visita de oficina. Yo lo que le digo a los pacientes míos es que por lo menos cada semana pues sumen todos los valores y los dividan entre 7, hagan un promedio y así pues nos hacemos la vida más fácil. Pero y hoy día las máquinas glucómetros tienen esa potestad, ese tipo de tecnología. Una de las cosas que yo le digo a mis pacientes que hagan es que, por ejemplo, si yo observo en la mañana que los valores están más o menos iguales y de momento hay un 200, le pregunto qué hizo la noche anterior. Porque muchas veces esos picos ocurren a que comieron mucho el día anterior. O que le dio un bajón de azúcar. O que le dio un bajón y rebotó. Y subió. Exacto, y eso es importante que lo hagamos. Igual tenemos que hacer cuando evaluamos las cifras del mediodía. Cuando veamos a alguien que sale, una bandera roja que se levanta, ¿qué pasó? ¿Le bajó el azúcar aquí a media mañana? ¿O no hizo merienda? ¿O estaba haciendo merienda aquí y comió de más? Porque siempre hay una razón para que ese azúcar suba en un paciente que había estado bien. Eso es correcto. O estaba haciendo más ejercicio, si ya no hizo ejercicio, o ese día desayunó más, o como dicen los pacientes míos, bueno, es que yo cumplí años y me comí un bizcochito anoche, y yo pues se lo permito porque carajo, porque uno cumple años, pero uno tiene que saberlo, como uno tiene que aumentar la insulina cada vez o regular la insulina cada vez que el paciente visita la oficina, tiene que saberlo, y eso es bien importante que el paciente lo documente en su libreta, o en el papel que tenga, y se lo explique a un doctor. Ahí lo que pasó fue que a mí se me olvidó ponerme insulina al mediodía. Entonces uno sabe que eso no es una cosa que ocurre todos los días, sino que ese día se le olvidó la insulina. Los pacientes, por ejemplo, con la pluma hay una ventaja, pero los planes médicos ponen mucho pero para cubrir la pluma. Los que usan insulina al mediodía, que tienen que cargar la jeringuilla, salen y no les gusta cargar la jeringuilla y llevársela en el bolsillo. Y eso pues es una razón por la cual no se pone la insulina antes del almuerzo. Y yo siempre le hablo al paciente que es una tendencia. Sí. La tendencia, el azúcar, pues hoy usted la pudo tener por alguna razón de estrés, de trabajo, de una situación personal también externa. No tiene que ser necesariamente todo dieta o porque no se puso la insulina. Y ese momento le subió el azúcar.
Pero si después todo se estabiliza, bueno, pues entonces uno la tendencia no la está viendo. Pero si uno ve esa tendencia a subir, definitivamente, pues por eso es la importancia del monitoreo frecuente. Pero definitivamente lo que menciona es correcto, la importancia de las plumas. Cuando decimos pluma, pues es el bolígrafo de la insulina, que es definitivamente una forma bien buena bien amigable. Y friendly, ¿verdad? Amigable, de uno ponerse insulina, sobre todo cuando uno es una persona que no está en la casa todo el tiempo, que ya sea por trabajo, por cuestiones de actividades, de estar fuera de la casa. Y usted puede movilizar esa pluma, ¿verdad? De insulina, ya preparada, no tiene que ni refrigerarla y llevarla a su Sí, sitio. la lleva sobre su cuerpo como una pluma cualquiera. Después que no la deje en el carro. Sí. Tiene que andar con ella. Anda con ella. Puede viajar con ella. Ese es el propósito de esa pluma. Y lo único que se tiene que llevar es su alcoholito y su agujita del momento y ya. Sí. Pero quizás el problema ocurre cuando el paciente comienza a pensar, comienza a ver que, por ejemplo, por la mañana el azúcar está normal, ¿verdad? Y entonces, pues, piensa, pues si mi azúcar está normal, yo no me tengo que poner la insulina por la tarde, por la noche, la basal, la que me tengo que poner. Y es un error porque el azúcar está normal porque se puso insulina. Y yo he visto pacientes que al mediodía su azúcar está elevada porque no se están poniendo la insulina ya por la mañana, la que va antes del desayuno. Y la glucosilada me dice enseguida, por eso llaman la chota, lo dice todo, le dice enseguida, está haciendo algo malo y ocurre después de la mañana. Porque si tengo azúcar normal en la mañana y me sube la glucosilada, quiere decir que después que yo como me está subiendo el azúcar. Y eso el público debe entender que esa es la mejor prueba que hay para ver el control de la diabetes, la glucosilada. Que si yo tengo un azúcar normal en la mañana y una glucosilada alta, está pasando algo después del desayuno. Y ahí el paciente es bien importante, porque el paciente es el que puede probarse el azúcar y me puede llamar, doctor, lo que pasa es que me está subiendo el azúcar al mediodía. Y dice, bueno, pues te está subiendo el azúcar al mediodía. Quiere decir que lo que estás desayunando es mayor de lo que tu cuerpo puede quemar y te vas a tener que poner insulina antes del desayuno. Aunque tenga 100, porque tú dices, doctor, pues si tengo el azúcar bien por la mañana, ¿por qué voy a poner insulina antes del desayuno? ¿Por qué razón? Y eso es bien importante porque es el miedo que tiene el paciente. Y yo lo tendría si no supiera lo que está pasando. En este estudio internacional que se está haciendo, parte de las cosas que se están evaluando es el conocimiento que tiene el paciente sobre su condición, y es lo que nosotros queremos que nuestro público entienda. Mientras más yo sepa de la diabetes, yo no puedo curar la diabetes, pero la puedo controlar. Tomar control de la diabetes es lo más importante, y para eso tenemos al médico, y hay un montón de herramientas para nosotros poder controlar la condición, pero necesitamos del protagonista principal de esa historia, es el paciente. Él va a mi oficina cada 3 meses. ¿Y qué ocurre en esos 3 meses? Él me lo puede decir. Yo sé que la glucosilada me va a decir, tiene 7.2, pues muy bien, está bastante bien controlado. Se está portando bastante bien. Pero si tiene 9, 8, entonces no solamente está mal controlado, sino que está aumentando el riesgo de las complicaciones crónicas, que es lo que realmente importa en estos pacientes, porque la diabetes en la gran mayoría de las veces no da síntomas, porque da síntomas en las complicaciones. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos mucho su presencia y los invitamos a que visite nuestra página cibernética centrodiabetespr.com.